así que tú eres la que se metió aquí. Disculpe, señor. ¿Quién es usted? Este rancho tiene dueño y tú tienes que irte. Cuando el dueño me lo diga, me iré, señor. Sola, embarazada y sin destino, caminó hasta donde el mundo parecía terminar. Nadie quiso ayudarla, nadie quiso verla, hasta que un rancho olvidado y una cabra abandonada se cruzaron en su camino. Lo que encontró ahí no solo le salvó la vida, sino que la obligó a enfrentar todo lo que el mundo quiso quitarle. El camino de tierra ardía bajo sus pasos cansados. El viento arrastraba polvo seco. Mariana avanzaba con la mirada baja y la mano sobre su vientre de 8 meses. Había tocado puertas y todas se cerraron sin una sola palabra. El sol caía cuando vio un rancho escondido entre árboles y silencio. Empujó el portón viejo. El rechinido rompió la quietud del lugar. La casa estaba vacía, muebles cubiertos de polvo y aire detenido. Desde el fondo, un balido débil llamó su atención con urgencia. Era una cabra flaca, sola, con la ubre llena y los ojos perdidos. Mariana la miró en silencio, sintiendo un nudo subirle al pecho, y sin decir nada, entendió que ambas habían sido abandonadas. La noche cayó pesada sobre el rancho, el silencio se volvió profundo y frío. Mariana se acomodó en una cama vieja, con la mano firme sobre su vientre. El balido constante de la cabra no la dejó dormir en ningún momento. Se levantó con esfuerzo, guiada más por instinto que por fuerza. Al acercarse vio la ubre inflamada, tensa por la leche acumulada. Recordó a su abuela ordeñando, manos firmes y paciencia infinita. Se sentó junto al animal, apoyando la frente en su costado tibio. Al principio dudó, luego sus manos comenzaron a trabajar despacio. La leche cayó espesa y caliente, llenando el viejo recipiente oxidado, y al probarla sintió que por primera vez podía seguir adelante. El amanecer entró por las ventanas rotas, iluminando el polvo suspendido. Mariana despertó con el cuerpo adolorido, pero con una idea firme. Si iba a quedarse, ese lugar debía volver a respirar vida. Abrió puertas y ventanas, dejando que el aire corriera libre por la casa, sacudió muebles, barrió el suelo, levantó años de abandono en silencio. En la cocina encontró un fogón viejo, aún útil entre cenizas dormidas. Afuera descubrió un pozo, árboles frutales y tierra que aún respondía. Caminó el terreno despacio, midiendo cada rincón con la mirada. Nada era perfecto, pero era más de lo que tenía en el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía quedarse. El humo del fogón subía lento, rompiendo el silencio del rancho. Unos pasos firmes sonaron en el patio. Alguien había llegado sin aviso. Mariana salió con cautela, encontrando a una mujer de mirada fuerte. «Me llamo Carmen. Vi el humo y vine a ver quién volvió», dijo sin rodeos. Entró sin pedir permiso, observando cada rincón con ojos expertos. Se detuvo al ver a la cabra. Su expresión cambió a una más seria. «Este lugar no está vacío, está lleno de historia», murmuró despacio. Habló de los dueños, de una mujer que murió al dar a luz, del hombre que huyó del dolor, dejando todo atrás sin volver. Mariana escuchó en silencio, entendiendo que no era la única herida por el destino. El amanecer volvió a llenar el rancho, con una luz tibia y constante. Mariana se levantó antes del sol, guiada por una nueva necesidad. Fue directo al corral. La cabra la esperaba con un balido más suave. Se sentó a ordeñar con manos firmes, ya sin el temblor del primer día. La leche caía espesa, marcando el inicio de su nueva rutina. Encendía el fogón, preparaba comida simple con lo que encontraba. Limpiaba la casa, ordenaba cada rincón como si fuera suyo. En la tierra removió los surcos, sembrando lo poco que podía. La cabra comenzó a seguirla, como si también necesitara compañía. Y así, entre esfuerzo y silencio, el rancho volvió a tener vida. El viento soplaba distinto esa mañana, trayendo un presentimiento incómodo. Doña Carmen llegó temprano con el ceño fruncido y paso firme. Se sentó sin rodeos como quien trae noticias que pesan. «Ese rancho tiene dueño, y hay otro hombre que lo quiere», dijo seria. Habló de don Eusebio rico, influyente y acostumbrado a salirse con la suya. Contó que llevaba años intentando quedarse con esas tierras, y que ahora sabía que alguien vivía ahí, alguien vulnerable. Mariana apretó la tela de su vestido, sintiendo el miedo subir despacio. Miró la casa, la tierra, la cabra, todo lo que había empezado a construir, y entendió que ese refugio podía desaparecer en cualquier momento.
El crujir del portón rompió la calma, anunciando una presencia ajena. Un hombre entró sin pedir permiso, mirada dura y paso seguro. «Así que tú eres la que se metió aquí», dijo con voz fría. Mariana no se movió, mantuvo las manos firmes sobre su vientre. Él recorrió el lugar con desprecio, como quien evalúa lo que ya cree suyo. «Este rancho tiene dueño, y tú tienes que irte». Soltó sin rodeos. El silencio pesó unos segundos. El viento se coló entre ambos. Mariana levantó la mirada sin temblar, sin retroceder. «Cuando el dueño me lo diga, me iré», respondió con calma. Y por primera vez, alguien le sostuvo la mirada a don Eusebio. Un día, el sonido de cascos rompió la calma, levantando polvo en el camino. Un hombre apareció con una recuá, rostro serio y mirada cansada. Era Pedro, quien se detuvo en la entrada, observando sin invadir lo que no era suyo. «¿Puedo darles agua a mis animales?», preguntó con voz tranquila. Mariana asintió en silencio, señalando el pozo al fondo del solar. Él trabajó sin hacer preguntas, atento a cada detalle del lugar. Vio la huerta, la cabra, la casa, y a Mariana firme en medio de todo. Antes de irse dejó un saco pequeño. «Por si te hace falta», murmuró. Mariana dudó. «¿Por qué ayudas?», preguntó sin rodeos. «Porque a veces alguien tiene que hacerlo», respondió Pedro. El portón amaneció marcado. Una línea profunda rasgaba la madera. Mariana pasó la mano por la herida, entendiendo el mensaje sin palabras. Doña Carmen llegó agitada. «Ese hombre ya empezó a moverse», advirtió. Contó rumores de papeles falsos y órdenes que nadie había firmado. Esa tarde volvió don Eusebio, sonrisa tensa y un documento en mano. «Te quedan 3 días, después vendrán por ti», dijo sin mirarla. Mariana sintió a los niños moverse con fuerza como si entendieran. El miedo le apretó el pecho, no por ella, sino por lo que venía. Miró la casa, la tierra, la cabra que pastaba tranquila, y por primera vez temió perderlo todo, justo antes de dar a luz. La noche cayó pesada, el aire se volvió denso dentro del rancho. Un dolor distinto la dobló profundo, imposible de ignorar. «Ya es momento», dijo doña Carmen, preparando todo con rapidez. Mariana se aferró al catre, respirando entre cada ola de dolor. Las horas pasaron lentas, el sudor y el miedo mezclados en silencio. Un llanto rompió la madrugada, fuerte y lleno de vida. Minutos después, otro llanto llenó el cuarto con urgencia. 2 pequeños cuerpos en sus brazos, 2 razones para seguir, pero pronto notó algo. Su leche no alcanzaba para ambos, y uno de ellos comenzó a debilitarse, sin que pudiera evitarlo. El llanto débil llenaba el cuarto, cada sonido apretaba el alma. Mariana intentaba una y otra vez, pero su cuerpo no respondía. Doña Carmen observó en silencio, entendiendo antes de hablar. «La respuesta ha estado aquí, desde el primer día», dijo firme. Mariana levantó la mirada confundida y al borde del quiebre. «La cabra, su leche puede salvarla», añadió sin dudar. Corrió al corral, manos temblando mientras ordeñaba con urgencia. La leche tibia llegó al cuarto, convertida en una última esperanza. La pequeña bebió despacio, luego con fuerza, luego en calma, y en ese instante, Mariana entendió que nada había sido casualidad. El sonido de cascos volvió al rancho. Esta vez no traía amenaza. Mariana salió con cautela, viendo a Pedro regresar. No venía solo. A su lado, un hombre delgado miraba la casa con ojos quebrados. Era el verdadero dueño, regresando al lugar que no pudo enfrentar. Entró despacio, viendo vida donde antes solo había ausencia. Escuchó la historia, miró a los bebés y entendió sin preguntas. «Este hogar no está perdido, está vivo gracias a ti», dijo con voz rota. Días después, dejó todo por escrito. Nadie podría sacarla de ahí. Don Eusebio desapareció. Su poder no alcanzó esta vez. Y así, entre dolor y esperanza, Mariana dejó de estar sola y encontró un hogar. El dolor no siempre llega para destruir. A veces llega para cambiar el rumbo de todo. En el lugar donde otros solo veían abandono, ella construyó vida. Donde nadie esperaba nada, nació la esperanza, porque no se trata de lo que pierdes, sino de lo que decides hacer cuando ya no tienes nada. Y cuando la vida la puso al límite, ella decidió no rendirse.